Cuando estás en la carrera de medicina, en algún momento descubres alguna asociación de estudiantes. Y probablemente pensaste lo mismo que yo pensé. ¿Para qué si no me da el tiempo ni siquiera para estudiar? Y en algún momento yo dije que sí, en realidad algunas. Pero una de ellas terminó llevándome a representar al Ecuador, en Eslovenia, en Brasil y a conocer muchos otros lugares y viajar por otros lugares del mundo. Lo que aprendí ahí realmente no lo aprendí en ninguna materia. Hoy estoy sentado con dos personas que tomaron la misma decisión. Uno fue presidente de AEMPI en el 2021 e hizo su rural en la Amazonía, una maestría en Corea del Sur y llegó a cargos nacionales en el sistema de salud pública ecuatoriano. Y la otra está en el internado ahora mismo y todavía no ha dado el CASES, pero ya se sentó en una curul de la OMS en Washington y ante la CEPAL en Chile. Y la pregunta que te van a responder hoy estas historias es: ¿vale dar tu tiempo y esfuerzo? Soy Gustavo de Faz, cofundador de Medna, urólogo en formación y médico emprendedor. Y esto es Medna Sin Filtro. Qué de lujo que tenemos estos invitados ahora. Bien, tenemos por un lado a Santiago Bravo, es médico ecuatoriano, fue presidente de AEMPI, Ecuador, en el 2021 y después hizo su rural en la Amazonía, en Palanda, donde dirigió un centro de salud y lideró la respuesta a un brote de dengue. ¡Tremendo! Se fue a Corea del Sur, hizo una maestría en salud pública con honores, trabajó en un instituto internacional y ha ocupado cargos de gestión en la salud a nivel nacional y hoy nos viene a contar cómo, en qué anda, ¿no? Así que demos la bienvenida para que aparezca en pantallita mientras yo voy presentando a Melanie. Melanie Velasco es estudiante de medicina de Uniandes y actualmente está en su internado rotativo, es presidenta nacional de AEMPI Ecuador, ha representado al país ante la OMS en Washington, ante la CEPAL en Chile como delegada y todavía no ha dado el CASES, así que es interesante en qué momento está, con cuál de los dos se siente identificado la persona que nos está escuchando y no me queda más que darles la bienvenida, qué lindo tenerles por acá. Perfecto, bienvenidos Sandy y Mel. Bueno, realmente podemos comenzar un poquito con las preguntas, así vamos introduciendo un poquito más hacia ustedes. Súper importante para el estudiante de medicina saber qué hacer cuando se te presenta una asociación de estudiantes, porque la verdad es que desde afuera medio al inicio lo vemos como una logia, un grupo de personas cerrado que llegaron ahí, no sabemos cómo y demás. Pero bueno, vamos a abrir un poquito el libro de esto, vamos a saber qué es lo que pasó para que lleguen ahí. Así que no voy a preguntarles específicamente cómo llegaron a la asociación, no voy a preguntarles específicamente cómo llegaron a EMPI. Y antes de esto hago un disclaimer porque yo también pertenecí a esta asociación. Así que, bueno. Yo no sé por dónde viene tirando la cosa, pero sí me suena logia. Luego ya vamos a ver qué tan cierto es todo lo que me están contando. Así es. Entonces les voy a preguntar algo. ¿Cuál fue la primera oportunidad que les cambió el rumbo de la carrera? Esa que cuando dijeron sí, todo empezó a moverse. Santi, ¿qué nos dirías? Hola chicos, no, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gus, qué gusto volvernos a ver después de tanto tiempo. Creo que esto es algo muy importante de AEMPI, que las amistades quedan y que los contactos siempre estarán ahí a pesar de que pase el tiempo, ¿no? Entonces, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues respondiendo un poquito a tu pregunta, creo que durante mi carrera, cuando fui estudiante de medicina, algo que dio o que me impulsó a iniciar en esto de liderazgo fue conocer un poco de AEMPI. En mi caso, fue diferente. Yo estudié en la Universidad Nacional de Loja, soy de Loja. La asociación como tal no estaba establecida en la universidad y el simple hecho de escuchar, de ver las publicaciones en las distintas redes sociales sobre la asociación, en mí generó este impulso de poder querer conocer más y creo que el simple hecho de dar ese primer paso para comenzar en la asociación en la universidad dio una vuelta completa en mi carrera como estudiante de medicina. Entonces, sin duda, AEMPI es una de las experiencias más increíbles que pude haber tenido y sin AEMPI creo que mi carrera o mi tiempo como estudiante universitario no hubiera sido similar. Pienso exactamente lo mismo y bueno, vamos a darle paso a Mel y después te cuento una cosita que vivimos con Santi durante nuestro tiempo en AMP. Pero por supuesto, ¿tú qué nos dices, Mel? ¿Cómo ha sido este paso, no?
Hola chicos, buenas tardes. Qué gusto conocerlos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, yo me motivé mucho a pertenecer a EMPI porque un día vi un estado de WhatsApp que había un curso y daban certificado gratis. La verdad yo no creía. Me metí a este curso y fue real. De ahí hice las averiguaciones sobre qué era. Yo estuve, bueno, toda esta situación fue un mes antes de entrar a la carrera. Entonces ya averigüé si es que habían unidades, ya vi, y fue muy bonito ya poder liderar proyectos a pesar de apenas comenzar la carrera. La oportunidad de conocer también a estudiantes que estaban en semestres superiores fue también algo que me motivó mucho, que me explicaban qué era lo que iba a pasar en la carrera, me contaban de los docentes y me contaban todas las experiencias que habían tenido antes de la pandemia. Así que nada, ahí fue cuando me motivé y quise hacer algo más en la carrera. Es interesante, perdón, te corté el aire. Me parece muy valioso esto que nos cuenta Mel, ¿no? Se entera de AEMPI, de una asociación, por un estado de WhatsApp. Así que ojo a la gente que nos está escuchando, si es que este podcast llegó a sus redes, como interésense, intríguense, por eso que capaz les está llamando, porque hay mucha digitalidad, pero los negocios, los sueños se materializan en la vida real, un poco con estos lazos y estos vínculos. ¿Qué me ibas a contar? Así es, e inclusive llevándole a la vida real y tocando un poquito de lo que tocábamos la anterior vez hablando de comunicación, con Santi tuvimos la oportunidad de hacer mucho networking, de conocer muchas personas cuando viajamos a Eslovenia. No sé si recuerdas, Santi, que estuvimos en la delegación, habíamos ido a sesión de presidentes y, y bueno, nada, o sea, la experiencia que te da eso es increíble. Justo decíamos con Santi igual, viendo las nuevas generaciones nos damos cuenta que ya estamos viejos también. Así que ya salimos hace mucho tiempo de haber estado en AEMPI, de haber sido estudiantes de medicina. Pero bueno, ¿no? Como un alumni AEMPI siempre terminas como que con ese ímpetu de hacer algo más. Y eso también me pasó, justo lo que comentaban ellos, ¿no? Siempre me abrió muchas puertas diciendo que Medna también salió mucho de las enseñanzas que tuve en la asociación, así que me parece súper importante nombrarlo, pero bueno, seamos honestos ahora y separemos un poquito quién entra en AEMP y quién no, es decir, son el 10%, el 5%, son eruditos, son personas ricas, llenas de dinero, o eran estudiantes promedio, tienen inseguridades, porque desde afuera uno ve, ¿no? O sea, no acaba el internado y se fue a sentar en una curul en la OMS. El doctor fue a Corea del Sur, estuvo metido en entidades públicas ya, y ahora, bueno, sigue su camino en otro lado, en especialidad y demás. Y la pregunta es, ¿qué tan especiales son o son una persona promedio que puede llegar a hacer esto que ustedes están haciendo? Vamos con él primero y luego le damos el paso a Santi ya, para cambiar el orden. Ok, em, la verdad es que no me había cuestionado esto de quién entra a EMPI. La verdad es que desde que inicié yo escuchaba mucho esto de adjunta tu carta de motivación para postular a este cargo. Entonces, en realidad, quienes están en AEMPI son estudiantes de medicina que están motivados por tener encaminado su profesión. Ya muchas veces en lo que se les decía en las inducciones cuando tenía cargos locales, era ser reales de que salimos muchos médicos todos los semestres, ni siquiera es todos los años, todos los semestres. Entonces, ¿qué los hace diferentes? ¿Qué es lo que ustedes se gradúan y van a decir, ok, soy médico general, pero durante mi formación hice estas cosas o durante mi formación conocí a estas personas
que me dieron otra perspectiva. Entonces, básicamente, quien está en AMPI es quien está motivado a, a ser una mejor persona primero y después de ser un mejor profesional. Que sea un erudito, no, definitivamente no. Perfecto, ¿tú qué tienes para complementar o para decirnos con eso, Santi? Yo sí creo que toda la gente que entra a EMPI es especial por el simple hecho de que, y bueno, aquí voy a tomar también las palabras de Mel, la motivación y el servicio es súper importante. Cuando nosotros somos estudiantes de medicina, o gran porcentaje, creo que de los estudiantes de medicina, opta por enfocarse netamente a estudiar la parte clínica o las bibliografías, pero creería que toda la gente que entró a EMPI o que se involucra en asociaciones de liderazgo tienen algo especial porque van mucho más, ¿no? Va acompañado de esa motivación, va acompañado de este don de querer servir, de este don de querer ir un poco más allá. Y creo que es lo que necesitamos hoy en día, especialmente en Ecuador. Creo que para seguir saliendo adelante necesitamos de salirnos de la parte convencional y empezar a involucrarnos mucho más en todo lo que podamos de la forma como podamos. Y a EMPI te daba las herramientas para poder hacerlo. Es interesante esto que mencionan, porque cuando nosotros hablamos de las comunidades, y me parece interesante mencionar, la gente cuando está tan acostumbrada al mundo de la medicina, se le olvida esta interacción social, ¿no? ¿Qué tienen las sociedades o qué tiene la comunidad que despierta algo que decía Santi? Esta actitud de servicio y lo que decía Mele, estas ganas de diferenciarse. Si es que nosotros tenemos una misma malla curricular, una misma malla académica con todos nuestros compañeros, en algún momento cuando nosotros salgamos a la parte, al área de trabajo, vamos a tener, desde comunicación se dice, cómo te vas a diferenciar de tu competencia. Y la única manera de diferenciarse es ensuciándose las manos en distintas áreas. Entonces, el peso importante de la asociación, el peso importante del estar en comunidad, es que puedes conjuntamente con tus pares aprender e indagar distintas áreas que te llamen la atención yo no creo que encuentres una respuesta en esa área, pero sí te vas a conocer más y eso te va a ayudar a la hora de decidir un camino en el futuro. Sin embargo, es importante ver que a lo que concluimos y a lo que llegamos es que son personas normales que decidieron dar el paso al frente, ¿no? Decidieron dar un paso adelante para, con motivación, lograr objetivos más allá de la carrera, sean excelentes o sean personas promedio en los libros, ¿no? En los libros y en los exámenes pueden sobresalir más allá de eso y dar el paso al frente ¿Y tú en una de estas crees? cosas. Porque me surge la duda, hablamos de motivación, pero ¿tú crees que hay que estar motivado para entrar a una asociación o capaz esa gente que está perdida puede acudir al llamado y capaz dentro de la asociación encontrar ya esta motivación? ¿Qué piensas? Y a mí me parece que sí o sí, si entras motivado, entras un paso del frente, pero si es que por ahí entras por curiosidad o algo así, creo que descubres un montón de cosas que te van a llegar a motivar, o tal vez otras que no te gusten y te salgas, pero bueno, está bien. Hoy en día, Mel, ¿quién puede entrar a EMPI? Porque seguramente hay alguien que se está preguntando esto. Bueno, va a depender mucho de cada organización local, es decir, universidad. Cada una tiene su autonomía y decide quiénes. Generalmente deben ser estudiantes de medicina. Hay algunas asociaciones que con el simple hecho de estar matriculado, pues ya son parte de AEMPI. Hay otras que deben llenar un formulario solo con datos y hay otras, bueno, que cobran una pequeña membresía. Por ejemplo, sé de algunas que cobran $4 o $5 al año. Y esa es la forma de ser miembro activo. Ahora, para ser parte de un directorio es presentarse en una asamblea, presentar la candidatura, hablar un poquito sobre su experiencia, no solo de AEMPI, puede ser de fuera. Hay muchos chicos que entran apenas salidos del colegio, entonces solo cuentan un poquito de su experiencia del colegio. Simples para ti, tú que ya pasaste por ahí, ¿qué sería EMPI para alguien que está viendo y no lo sabe capaz? Bueno, aquí también quería complementar un poco lo que decía Mel. Creo que en verdad el primer paso es lo más complicado, como que dar ese impulso a comenzar algo nuevo. Muchas veces tenemos miedo o desconocemos qué va a pasar, pero creo que
Una vez ya adentro te empiezas a involucrar, empiezas a conocer y todo va fluyendo. Una vez que entras a EMPI te das cuenta que es una comunidad que está creciendo, que te apoya en el trayecto de tu carrera de medicina en este caso. Estás con colegas que sabes que están viviendo lo mismo tuyo, pero a la vez que tienen diferentes perspectivas, porque cada universidad tiene sus diferentes mallas, sus diferentes retos. Entonces, para mí, principalmente lo primero que es AEMP es una red que te da apoyo y te da esta apertura a generar contactos y apoyarte en ello. Y a la par, pues también te permite involucrarte en proyectos, que pueden ser proyectos específicamente de salud pública, y que es para mí personalmente es clave hoy en día en un estudiante de medicina, en un médico que pueda fusionar la parte de la salud pública con la parte clínica. Entonces, en términos creo que de resumen, sería eso. AEMPI es esta red de contactos y aparte que es una red de contactos que te provee herramientas para poder potenciar tus estudios. Genial. Y que a nivel mundial, inclusive, por ejemplo, IFMSA, que es la entidad internacional, bueno, tiene curules incluso dentro de la OMS y demás, y así es como estudiantes obtienen oportunidades, pero seguramente, bueno, Melanie nos estaba comentando cómo pueden hacer los estudiantes para entrar ahora a EMPI, pero ahora seguramente hay alguien más que dice, bueno, ya sé que ahora puedo entrar a EMPI, que tengo que hablar con mi organización local, buscaré cómo, pero de ahí nos sigue quedando la pregunta, y a ese estudiante le sigue quedando la pregunta, pero ¿y entonces cómo llego a la OMS? ¿Cuál fue ese recorrido que te hizo llegar a estar ahí sentada en Washington? ¿Cómo llegué a Washington? Todos podemos enrolarnos a unos correos de IFMSA, entonces suscribirse y van a llegar muchas oportunidades que se dan a nivel mundial, ya no solo en Ecuador, no solo en Colombia, sino en todos los países de las regiones que están afiliados a IFMSA. Ahora, ya hace varios años yo ya vi el correo del llamado a la delegación para asistir a la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Yo lo vi bastante lejano, complicado, pero bueno, ya en el 2025, como por finales de agosto, inicios de septiembre, vi este mismo correo del llamado y dije, nada, pues voy a enviar la postulación, si me aceptan bien y si es que no, seguiré con mi vida. Y nada, vi que era resumir el CV, entonces aquí quiero profundizar un poquito, que fueron como 4 años de experiencia en aquel entonces que había tenido tanto en AEMPI como en la universidad. Ya el hecho de participar en los proyectos locales, nacionales, ya en oportunidades internacionales. Y bueno, también participé en varias actividades de la universidad. Resumí el CV y también pedían la motivación. ¿Qué queremos hacer cuando regresemos al país con todo el conocimiento que habíamos adquirido y la carta de apoyo de la organización nacional, es decir, AEMPI Ecuador, la firma del presidente? Envié toda esta información y bueno, fui aceptada. Ahora ya conversando con las personas que eligen, pues me comentaban que se escoge a personas con poca experiencia, experiencia media y con mucha experiencia. Entonces, yo lo que les digo a los chicos es que apliquen, así piensen que es imposible, complicado, para nada, pueden postular y nada, si es que les dicen que sí, perfecto, y si es que no, se sigue intentando. Genial. Y bueno, vemos que es alcanzable, ¿no? Vemos que se puede hacer más cosas, vemos que se puede estructurar bien el tiempo y alcanzar a hacer algunas cosas más. Lo vamos a dejar para más después. ¿Tienes alguna cosa, Mishu, o puedo pasar a la siguiente? La verdad me quedo con un mensaje como que dándole fuerza a lo que dijo Mel. Qué importante que uno a veces cuando está empezando en cualquier carrera tiene como este primer freno la experiencia, ¿no?
Pero algo que está sucediendo a nivel global es que grandes corporativas, no solo en el área de medicina, están abriendo las puertas a gente sin experiencia. ¿Por qué? Porque dice que la gente que viene con experiencia viene con vicios. De alguna u otra forma, no sé, hacen los archivos de tal o cual manera. El hecho de que llegue gente nueva tiene una cabeza nueva para pensar las organizaciones desde adentro. Y actualmente hay una crisis en las organizaciones porque lo que vienen haciendo no conecta, no está tan creativo. Entonces, si es que hay gente que tiene esta espinita de tener o ocupar un lugar en la OMS, como dice Mel, aventarse y ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que tu vida siga igual. Claro, sí, siempre es bueno renovar. Incluso me acuerdo que cuando yo estuve en mi último año de AEMPI, Uniandes, que es la ¿Tú cómo entraste? No te quiero no me quiero 2016, perder por la ahí entrada. más o menos, 2016, me parece, una asamblea nacional en Riobamba, fue mi primera aparición en AEMPI, y lo que te iba a contar era que AEMPI Uniandes, que es de donde sale la actual presidenta ahora, Mel, recién se creaba cuando yo salía, así que era muy, muy, muy nueva, y bueno, qué bien que una organización que se creó ahí recientemente puede ya temprano tener una presidenta. Pero bueno, ya comenzamos con etapa de enamoramiento, ¿no? O sea, todo se ve bonito, todo se ve lindo, pero no todo es así, ¿sabes? Así que Santi por ahí nos puede contar cuál fue el momento más difícil de liderar una asociación, y hay que ser honestos en esto de nuevo. ¿Y alguna vez pensaste en dejarla? Aparte en Pa, pandemia, ¿no? no, pandemia. Justamente mi respuesta iba enfocada en eso. Yo también comencé en AIMPI, creo que a partir del 2017 podría ser. Como les dije, pues en mi universidad no existía la organización, teníamos que hacer todo el proceso de creación de la organización local, etcétera. Pero sí, llegó un punto en el que yo pues ya fui escalando a nivel nacional y todo bonito, pues todo nos estaba yendo increíble, un grupo muy bueno, muy trabajador, muy motivado, pero cae la pandemia. Entonces yo creería que uno de los principales retos que yo tuve que afrontar fue hacer este cambio de algo, pues como todos sabemos, la pandemia afectó totalmente a todos, algo nuevo, algo que no sabíamos cómo manejarlo. Y en mi caso, siendo presidente de AEMPI, me tocó ver las estrategias para poder liderar la organización de forma virtual. Entonces creo que fue un gran reto. Creo que lo cumplimos de cierta manera de la mejor forma y creo que nos le abrió paso a muchas cosas en AEMPI, a generar más proyectos en línea, tal vez dejar un poco la parte presencial, pero tener mayor alcance a través de las plataformas. Si bien es cierto, es un reto, pero de un reto del que se pudo sacar provecho y se pudo mejorar muchísimo y se pudo ver nuevas estrategias para la organización. Sí, definitivamente pandemia fue un antes y un después, y para mí, si lo correlaciono a la asociación, pandemia fue el antes y el después, porque antes de pandemia yo existía y después de pandemia ya no estuve más porque justo coincidió con mi internado y demás. Como anécdota, me iba a lanzar a presidente, y justo había ido a la asamblea regional en Brasil, y regresé, fue todo el tema de pandemia, y a la final ya no me lancé. Me parece que por cuestiones personales fue una decisión adecuada por el momento, porque otras personas también por ahí con más tiempo pudieron tomarlo mejor. Santi, yo me acuerdo que fui VP en el 2019, y me parece que Santi fue VP nacional en el 2020. Así que, claro, estábamos haciendo un recorrido medio juntos, y bueno, ahora vemos que después viene Mel, y Mel hasta ahora, bueno, vienes poquito tiempo de Pero presidenta todavía, espérate, ¿sí? se te escapó de Santi, te contestó lo malo, pero no te contestó si es que alguna vez ha pensado en Tienes razón. renunciar. Va, ¿Qué va? pensó, porque ahora ya estamos Claro. fuera por la vida misma. Claro, sí, sí, justo para recapitular esto, ¿no? Hay gente que se mete al trayecto, pero en el medio suceden complicaciones, así que Santi, de nuevo la pelotita, ¿alguna vez pensaste en renunciar? Sí, totalmente. O sea, yo creo que las complicaciones siempre van a estar. Nunca vamos a tener un camino totalmente listo. Siempre van a haber asperezas, siempre van a haber piedras. Y pues la idea de renunciar siempre estuvo presente, no solamente en este cargo, sino en algunos cargos que he ido ocupando con
conforme pasó el tiempo, pero creo que eso es una señal también de que estamos esforzándonos, estamos saliendo de nuestra zona de confort, porque si todo fuera sencillo, si estuviéramos contentísimos todos los días sin pensar en renunciar, algo no lo estamos haciendo bien o tal vez no estamos yendo más allá de lo que podemos. Así es. Y ahora sí, Mel, si bien llevas poquito tiempo, Mel está desde mayo de presidenta, ¿cuáles han sido los momentos difíciles hasta ahora? ¿Y ya quieres renunciar o todavía estás, pero en la fase de enamoramiento? Bueno, qué buena pregunta. Justo se acopla al momento que lo estoy viviendo. Yo tomo el cargo de presidenta el 7 de mayo, si no estoy mal. Yo hice mi primera guardia del internado el 3 de mayo. Entonces fue un momento bastante complejo. A ver, bueno, antes de eso, de enero hasta mayo, fui BPA, o antes se llamaba BPP. Entonces, la verdad yo amaba mi cargo, era muy, muy, muy feliz con lo que hacía, hicimos proyectos preciosos y yo dejé todas mis actividades resueltas para yo entrar al internado y encargarme pues de cosas más sencillas. Ahora, el anterior presidente renuncia y nada, ya en reunión del directorio ejecutivo vieron a la persona que está con más años en AEMPI y nada, ya dije que sí. Ahora, lo realmente fuerte fue ya encontrarme en la realidad, asistir a los turnos eternos de ginecobstetricia, acoplarme a lo que es la vida en el internado, a tener muchas reuniones con el directorio ejecutivo para organizarnos con nuestras actividades, pero de esto sí quiero reconocer y quiero agradecer cuando escuchen esto los chicos, que son los mejores, mis vicepresidentes son los mejores que pueden tener. Y he tenido demasiado apoyo, a pesar de problemas que podamos tener juntos, lo hemos afrontado. Y empezar en renunciar, sí, definitivamente sí. Digo, estaría más tranquila en mi internado solo siendo interna, pero parto de lo que mencioné antes, es con qué motivación entré a la asociación y digo que ya debo ser fuerte y eso, apoyarme mucho de los chicos y también, bueno, del consejo supervisor que están con nosotros siempre, aconsejándonos, diciéndonos qué podríamos hacer. Y eso, o sea, en realidad es muy grande la red de apoyo que tenemos en la asociación. Yo aquí veo algo interesante, Mel, y déjame decirte que eres la primera chica que viene como nuestra invitada, ¿no? Es presidenta de AEMPI y en un contexto social, si se quiere, de Ecuador, es raro ver a las mujeres presidiendo cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué consejo también das para las chicas? Porque a veces uno encuentra desde la burocracia trabas, en cualquier contexto. Entonces sí me gustaría indagar un poco en este rol del ser mujer, estar presidiendo esto y cómo ha sido esta experiencia. Bueno, la verdad es que al inicio fue un poco complejo. Al inicio me refiero en mi primer cargo nacional. Fui oficial nacional de educación médica en el 2023 y yo era chiquita en edad, tenía unos 19 años más o menos cuando quedé. Estaba en un cuarto semestre, así que, por ejemplo, mis asistentes, mis oficiales locales eran mucho mayores a mí y muchos eran hombres. Entonces, algo que me sirvió, aunque no debe ser así, es que tengo un carácter un poco fuerte. Bueno, en realidad estoy bastante amigable, pero ya en momentos de toma de decisiones, en liderar actividades, pues sí me ha servido mucho el carácter porque lamentablemente, repito, por el tema de edad y por el tema que era mujer, soy mujer, em, sí, como se dice, se querían cargar. Y ahí es cuando pregunto, por ejemplo, Santi, ¿tú qué dirías o cuál dirías que es la mentira que más se repiten los estudiantes a sí mismos para no aprovechar las oportunidades que tienen al frente?
Yo creo que la mentira que siempre está es no hay tiempo. Y es verdad, pero el tiempo se lo puede sacar de todas formas. Creo que a esta edad, o más que nada la universidad, es el tiempo preciso para aprovecharlo al máximo. O sea, tenemos la juventud, no tenemos todas las obligaciones que tiene ya un adulto, tenemos las herramientas para estudiar a tiempo completo. Entonces, creo que el conocimiento es esencial siempre. La preparación va a ser para un médico, en este caso, va a ser para toda la vida. Pero el tiempo es importante y limitarnos a decir no hay tiempo, no voy a avanzar, priorizar a lo mejor la parte solamente del aula de clases con los profesores puede ser desaprovechado. Entonces yo recomendaría aprovechar el tiempo al máximo. Estamos en una edad excelente para hacerlo y pues dejar esa mentira tal vez de que no es alcanzable o no hay el tiempo necesario para hacerlo. Aquí voy a hacerle una pregunta a los tres. Esto es relámpago, ¿no? Ustedes van a tener que responder en menos de un minuto. ¿Qué es lo que más han sacrificado por la carrera que están siguiendo? Así que empiezo con Gustavo, paso por Santi y termino con Mel. Flash, ¿qué es lo que más han sacrificado? Y yo creo que tiempo con la familia. Tiempo con la familia, Santi. Horas de sueño. Horas de sueño. Mel. Igual el tiempo con mi familia, amigos. La verdad escucho mucho la queja de mis amigos de nunca te vemos, y es cierto. Y sí, ahora más que nunca siento la falta de sueño, entonces las dos respuestas. Es interesante y a la persona que nos está escuchando este momento, ¿qué está sacrificando por la carrera de sus sueños, no? El hecho de hacer este tipo de espacios es para conectar con la gente que nos está escuchando del otro lado y que sienta que no está solo, que hay gente que se anima a hacer grandes cosas, que hay gente que lucha con ese mismo problema que capaz ellos se ponen, que no hay tiempo, que no tengo tiempo con la familia, que me faltan horas de sueño, pero estamos contando grandes historias. Así es. Y si tú estás escuchando esto y crees que no tienes tiempo para meterte en algo más allá de estudiar, te entiendo, porque yo pensé lo mismo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que crees que no tienes? Justo la anterior semana veíamos con Mishu y hacíamos una pregunta y les mandábamos a hacer todos un análisis de cuánto tiempo en pantalla tienen. Mishu nos comentaba que los resultados son increíbles, pero no me voy a salir del tema porque a la final quería definir que Santi encontró el tiempo y terminó en Corea del Sur. Melanie encontró el tiempo y terminó en Washington en una reunión de la OMS. Y por ahí se podría decir que 3 personas encontramos el tiempo y fundamos Medna. Así que, Mel, ¿qué le dirías a esa persona que te dice que no tiene tiempo? Que debe darse una oportunidad para descubrir lo que hay en el mundo, que hay mucho por conocer, mucho por aprender y vale la pena. ¿Y el Santi? ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice a esa persona? A la persona que cree que no hay tiempo, diría, plantéate bien tus objetivos y que sean objetivos no solamente a largo plazo, sino objetivos a corto, mediano y largo plazo. Creo que cuando tú tienes una meta clara a donde quieras llegar, de alguna u otra manera organizas tu tiempo para llegar. Entonces, con una meta clara, con un objetivo claro, habrá tiempo para lograrlo. Es súper interesante, son 3 caminos completamente distintos, Mishu. Somos de ciudades distintas, de universidades distintas y con muchas cosas en común en sí, pero muy diferentes dentro de un mismo país chiquito. Pero aún así, Santi, cuando estabas en AEMPI, ¿imaginabas que ibas a terminar donde estás hoy? De cierta manera, sí. Creo que algo importante en las organizaciones y cuando uno ya es líder es creer en uno mismo también, porque si uno no cree en uno mismo, primero, ¿cómo va a hacer que los demás crean en ti, no? Entonces, de cierta manera, sí. Y a mí siempre me ha gustado muchísimo la salud pública. Ahora, como les estaba comentando antes de la sesión, estoy ya enfocándome en ver oportunidades para retornar a la parte clínica. Entonces, creo que si nos enfocamos, todo lo que tengas en mente se lo consigue. Algún día de estos voy a hacer un podcast, pido un podcast solo para que los médicos me digan cómo se enfocan. De verdad, es algo que admiro muchísimo de su gremio. Pero vamos con Mel. Sí, ahora Meli, tengo otra pregunta para ti, pero esta pregunta es una que conecta mucho con nuestra comunidad.
Hoy eres la presidenta de EMPI Ecuador, estás del internado y todavía no has dado el CASES. ¿Ya pensaste cómo prepararte para el examen? ¿Cómo lo vives? Porque con todo lo que tienes encima, no hay cómo darse el lujo de improvisar, ¿eh? Bueno, yo tenía en mis planes empezar el internado y ya estudiar para el CASES, ya por rotaciones. Ahora con esto de la presidencia he retrasado un poco el estudio, o sea, netamente para el CASES. Así que ahora me lo estoy planteando empezar desde julio, ya terminar de acostumbrarme al hospital, al cargo y, y nada, la verdad sí pensaba como que ver algún curso para ir todos los días, excepto en las guardias, pero todos los días poder revisar temas y las preguntas. Entonces sí, la verdad espero ya finalizando este mes ya por fin sentarme a estudiar bien para el CAS. Lo que menos nos cuenta es lo que nos dicen un montón de estudiantes, ¿no? Porque dentro de nuestra página web, cuando anunciamos esta facilidad de calendarizar los temas que ellos tienen que estudiar, es como que todo el mundo se vuelve loco y dice, ay, el calendario, esto, que este otro. Y me parece interesante, la persona que nos está escuchando y tiene un montón de cosas como Mel, como Santi, seguramente como tú a esa edad, que se ven en una asociación, son estudiantes, pero también son mortales y les cuesta planificar, vengan a Medna, que seguramente tenemos una propuesta interesante para ustedes. Y fuera de, y fuera de eso, bueno, vamos a aprovechar que en este momento Giuseppe y David duermen. ¿Y qué tal si a Mel le regalamos la preparación? Y le Me damos parece la preparación, interesantísimo. obviamente. Bueno, vamos a aprovechar que están dormidos, así que, bueno, le vamos a dar la preparación a Mel para Medna, así apoyamos un poquito a todo esto que está forjándose y todo esto que está haciéndose. ¿Te gustaría, Mel? Ay, muchas gracias, sería la más feliz. Ya Genial. solo necesitaba asegurar eso ya para sentarme a estudiar. So- Solo por eso vine al podcast. Obvio. Lo Muchas esperaba. gracias. Bueno, qué bien, no, en serio. Bueno, eso es una realidad, entonces seguro estos días arreglamos y bueno, pasamos un poquito a eso, ¿no? Si la presidenta de EMPI quiere prepararse con Medna, por algo será. Mishu. Nada, estaba un poco analizando todo esto que venimos conversando y quiero preguntarles tanto a Santi como a Mel el valor de las comunidades estudiando medicina, ¿no? Porque yo siento que muy por fuera de la gente que ingresa a estos círculos como EMPI, donde se habla de hacer contactos, las personas que no llegan a ir a esos círculos capaz viven la medicina desde un lado muy solitario. Entonces, sí quisiera que me cuenten desde su experiencia, desde la experiencia de ver a sus compañeros, que capaz no se sienten convocados por ser parte de estas instituciones. ¿Cómo sería ese trayecto de la medicina? ¿Es tan solitario como yo lo veo o capaz me estoy haciendo una idea equivocada? Empecemos con Mel y seguimos con Santi. Bueno, yo desde primer semestre, cuando nos preguntaban los profesores que por qué decidimos estudiar medicina, la respuesta más común era porque quiero ayudar a la gente. Pero en toda la carrera, pues no vi eso plasmado. A pesar de ser estudiantes, nosotros podemos ayudar demasiado. Ahora, en AEMPI tenemos la oportunidad, tenemos muchos comités en donde se hacen muchos proyectos y no importa el comité que sea, no importa la actividad que sea, puedo ver como ex PPA que encaminan y tienen su objetivo en trabajar con la comunidad. Entonces están todos nuestros miembros eh, ya con esta experiencia de trabajar con las comunidades, con la gente, o sea, ya tener, digamos, entre comillas, experiencia laboral. Mientras que si no están involucrados o no tienen estas experiencias, pues salen tal vez no tanto al internado, porque en el internado tenemos nuestras funciones establecidas, pero tal vez cuando salen a la rural, no tienen ese contacto, esta forma de hacer el engagement
con sus poblaciones. Y dirías que este engagement, Santi, es una especie de habilidad necesaria, no necesaria a la hora de ya desarrollarse en la parte profesional. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente. Creo que el engagement es esencial para un médico. Desde la relación médico-paciente, tú debes generar la confianza de tu paciente para poderle hacer un buen diagnóstico y hacerle una buena historia clínica, ¿no? Pero también un engagement con la comunidad, como lo decía Mel, como tal, no solamente enfocarnos a la atención del paciente, sino a la atención de una comunidad. Entonces, para mí, si me preguntan si es un camino solitario no ingresar a organizaciones estudiantiles o no ingresar a EMPI, sí es un camino solitario, porque y viendo pues las necesidades de nuestro país desde una perspectiva de salud pública, es muy importante que el médico se forme de forma que pueda socializar, de forma que pueda conectar con la comunidad, de forma que pueda entender las necesidades no solamente de un paciente, sino de una comunidad, y así mejorar en sí la atención y la salud pública en nuestro país, que es lo que más necesitamos ahora con las nuevas generaciones. Así es, la capacidad de salir de los libros y ver por fuera, de salir de la universidad y ver por fuera, de tener compañeros por fuera de tu misma universidad, te abre la mente increíblemente, ¿eh? Si es que, yendo a tu pregunta anterior, si es que yo tuviera que mencionar una habilidad que me haya dado a EMPI, aparte de todo este tema comunicacional y el repaso que tenemos con pacientes, que hace mucho más seguro nuestra comunicación en lo rural, te diría que también desarrollé mucha de mi capacidad de manejo externo, es decir, cómo manejarse frente a personas, dar un paso adelante y poder hablar, cosas así me enseñó mucho a MPI. Qué enriquecedor todo este capítulo, ¿no? Sí. Vamos más o menos cerrándolo. No sé si tienes alguna reflexión o vamos con la última pregunta. No, realmente te doy paso para la última pregunta. Perfecto, entonces bueno, vamos cerrando con esto y quiero preguntarles, si pudieran hablarle a su propio yo en segundo, tercer año, por ahí antes de entrar a la asociación, ese yo que no se ha metido a nada todavía y que cree que lo único que importa es sacar buenas notas, ¿qué le dirían? Así, algo cortito. Santi, comencemos. ¿Qué le podría decir? Sigue tu intuición. Yo he aprendido mucho últimamente que la intuición hay que hacerle caso. Bueno, personalmente lo he visto así, entonces sigue tu intuición, recuerda tus principios y sé fiel a lo que eres. Genial, ¿y Mel? Yo le diría, em, estás haciendo lo correcto, aunque a veces no parezca, pero todo vale la pena. Qué lindo escuchar todos esos mensajes, ¿no? Porque uno cuando está en ese momento de la vida, que generalmente es este preciso momento en el que nos sentamos a pensar, uno no siente que lo va haciendo bien, pero si es que se detiene y agarra la lupa del observador y se ve en tercera persona, estamos dando lo mejor que podemos, así que ánimo a la gente que nos está escuchando. Tenemos dos grandes perfiles hoy que pasaron por donde ustedes están capaz, tuvieron estos mismos problemas del tiempo y todo lo que siente un estudiante de medicina, así que me parece valiosísimo todo lo que vimos hoy. Excelente, muchas gracias por estar hoy. Con esto cerramos el podcast, les agradezco un montón. Chao, chao. Y si algo te queda de este episodio es que las mejores oportunidades de tu carrera probablemente no van a venir de una materia ni de un examen. Van a venir de una decisión que tomas cuando creías que no tenías tiempo. En el próximo episodio volvemos a la realidad del médico ecuatoriano y vamos a hablar de la rural, pero no desde la teoría. Veremos cómo se vive la rural desde adentro. Soy Gus y junto con Michelle Y nos estamos despidiendo. Que pasen muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.